Hola profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. Empecemos. Profes, entonces continuamos con diferenciación y vamos a empezar con los primeros pasos, pero antes de los primeros pasos ustedes dirán que le doy vueltas a todo, pero son cosas importantes que tengo que decirles. Lo primero que es decirles que si se dan cuenta, todo el trabajo que se hizo la semana pasada con el podcast era recolectar información. En el manual va a haber un cuestionario que les puede ayudar, también va a haber una tabla de recolección de información y cómo ponerla en Excel para poder recolectar la información más fácilmente. Pero eso también lo pueden hacer con mucho de la inteligencia artificial. Eso ya como que no es tan difícil. Ahora, ¿qué se debe diferenciar? ¿Qué podemos diferenciar? El contenido. El contenido se refiere a lo que se quiere enseñar, que puede medirse con exámenes. Un ejemplo podría ser historia, el proceso de la liberación de las Américas del Imperio Español, por ejemplo. ¿Cómo podría diferenciarse este contenido de acuerdo con las necesidades de los estudiantes? Si la diferenciación es por madurez, habrá estudiantes que aún no están listos para ver las múltiples facetas de los países y el proceso de liberación. Aún no están listos para ver todas las partes que intervinieron en cada país. Estos estudiantes no podrán comparar y contrastar. Van a entender lo básico de la liberación de las Américas del Imperio Español. Estos estudiantes se beneficiarían con, por ejemplo, estudiar un solo país, la liberación de un solo país o de un grupo de países en el caso de Latinoamérica. Entonces, y conocer los eventos y discutirlos y hablar del tema, etcétera, etcétera, sin darles mayor complejidad, pero sí con el mismo objetivo que es la liberación de las Américas. Pero habrá estudiantes que pueden entender las múltiples facetas de un proceso de liberación y que podrán comparar y contrastar los eventos, las fechas, los próceres de cada país. Así como habrá estudiantes que puedan conectar más facetas y encontrar similitudes y diferencias, explicar una línea de tiempo y compararla con los eventos similares del mundo actual. Entonces, si ven, es el mismo concepto, el mismo contenido, pero un poco más difícil para los estudiantes que están listos o que ya tienen ese aprendizaje, que ya lo conocen, y pues podemos darles una mayor reto y un poco más sencillo para los estudiantes que no han conocido o no tienen idea de la situación histórica o de lo que pasó en la época de la liberación del Imperio Español. Latinoamérica decidió liberarse del Imperio Español. Esto es un ejemplo, pero cada maestro va a mirar en su actividad, en su día a día, qué o cómo podría diferenciar de acuerdo con sus estudiantes. Después de tener toda esta información, recuerden que por eso les recomiendo no tomar todas sus clases y diferenciar todas sus clases, porque los grupos son diferentes, los estudiantes son diferentes. Entonces, si usted se pone así bien organizado, recolecta la información, organiza a sus estudiantes, ya sabe cuáles están un poco mejor informados, y estos estudiantes van a estar en un grupo en el que podríamos retarlos un poco más. También hay una opción de ponerlos en diferentes grupos por habilidad, es decir, si yo quiero diferenciarlos por habilidad, pues los pongo todos en el mismo grupo, las habilidades similares. Pero si no, quiero hacer que sean diferentes habilidades, con un estudiante que aprende rápido con un estudiante que aprende lento, yo lo que podría hacer son los hobbies, las cosas que les gustan a ellos, para dividirlos por grupos, aunque tengan habilidades diferentes. El proceso. En el proceso es importante tener en cuenta el perfil del aprendizaje de los estudiantes. En este caso, pues usaremos diferentes medios para presentar el contenido a los estudiantes. Podrán estar los grupos con diferentes niveles de madurez, como el anterior, como el de los hobbies, y el maestro definirá cómo lograrlo. Es decir, en un trabajo como de hablar de historia, hay muchas maneras de enseñarlas, o podemos inventar y crear muchas maneras. Los maestros son muy creativos, de tal manera que lleguemos a todos los estilos de aprendizaje posibles.
No vamos a llegar a todos específicamente uno por uno, pero sí podemos generalizar los 3 grupos mayores. Puede ser los grupos que aprenden más con una película, o los grupos que aprenden más leyendo, o los grupos que aprenden más haciendo. El haciendo puede ser hacer una línea de tiempo, crear una línea de tiempo donde el estudiante esté haciendo. Ese es un ejemplo que puedo dar yo. Sin embargo, los maestros son muy creativos y seguro que hay ideas mucho mejores que las que les estoy dando. Entonces, esto se hace para que la diferenciación se empiece a dar, para que los estudiantes estén trabajando a un nivel en que ellos puedan, que haya un reto que no sea tan complejo, pero tampoco tan fácil, y que se esté aprendiendo. No darle a los estudiantes que están en un proceso todavía muy básico, que todavía no han logrado un pensamiento crítico, ponerles a hacer una actividad demasiado compleja, porque no lo van a hacer. No lo van a lograr y se van a frustrar y pues no están aprendiendo porque ya se bloqueó el cerebro, ya no lo logran, no logran aprender. Tampoco estoy diciendo que se ponga todo muy fácil, no es la idea, porque para un estudiante que no sabe de historia, un estudiante que no lee, ya es difícil ponerle a leer, ya es difícil. Entonces, para un estudiante que lee, pues ya va a ser difícil ponerlo a contrastar y a comparar. Y para un estudiante que lee mucho y que conoce muchas cosas, pero es más difícil ponerlo a hacer una comparación, porque habrá que leer mucho más y habrá que comparar mucho más y habrá que buscar mucho más recursos. Entonces, ese es el objetivo, que todos los estudiantes estén en un nivel, pero que estén aprendiendo obviamente el mismo objetivo. Todos están aprendiendo sobre el mismo tema a diferentes niveles. Y no pasa nada, no está mal que un estudiante tenga un nivel un poco menor o un poco más básico. ¿Por qué? Porque para ese estudiante es bastante. Entonces, para ese estudiante es un aprendizaje y está bien. Entonces, eso es muy importante. Recuerden que lo que repito, es que lo más importante de la escuela y lo más importante de ir a la escuela es el aprender. Entonces, otro ejemplo puede ser el matemáticas. Y aquí pongo un ejemplo personal. Yo enseño a mis estudiantes de primer grado y el objetivo es que realicen sumas sencillas hasta 10. Algunos de mis estudiantes están listos para este proceso. Luego de hacer ejercicios con objetos concretos, ya pueden usar y crear sumas en sus cuadernos y resolver sumas con números, que los números es un concepto abstracto. Los estudiantes que aún no están listos necesitan mayor tiempo haciendo sumas con los juguetes, con los bloques, hablando de cómo lo lograron. Hacer metacognición es importante. En otras palabras, más ejercicios con objetos concretos, apelando al lado kinestésico del estudiante, el aprender haciendo. Y estará el grupo que ya puede sumar y resolver los juegos y hacer las sumas rápidamente con números, y a estos estudiantes lo que les voy a dar son problemas a resolver. Les voy a dar algo un poco más complejo donde tienen que leer, comprender y resolver. Entonces ahí ya estoy diferenciando, pero todos estamos sumando. Todos los estudiantes están sumando o están aprendiendo a sumar a su ritmo, a su manera, respetando el ritmo de cada estudiante. Algunas veces los estudiantes que se consideran un poco inmaduros para el aprendizaje solo necesitan una explicación o una actividad más explícita con objetos concretos o con actividades mucho más sencillas para avanzar. A veces falta solo un escaloncito pequeño que uno pone ahí y con ese ya ellos avanzan solitos. El producto. Ya hemos hablado del producto, creo que fue en el capítulo 1. El producto o el proyecto final se puede diferenciar. Digamos que usted como maestro decidió no diferenciar todas las clases y todas las actividades, pero decide diferenciar lo último que se va a entregar, que es el producto. O sea, tú puedes diferenciar, como ya les estoy retomando, el contenido, cómo diferencia el contenido de lo que el estudiante está aprendiendo, el proceso, cómo les enseño, qué actividades van a tener, y el proyecto o el producto, que es al final lo que se entrega. Uno de los 3 se puede diferenciar, o los 3, pero yo les recomiendo que empezar con uno de los 3. ¿Por qué? Porque diferenciar requiere mucho tiempo. ¿Por qué? Porque diferenciar requiere mucho tiempo. El recoger la información, en analizar la información, en observar a los estudiantes y luego empezar a diferenciarlos. Entonces, en mi caso personal, yo diferencio el proceso mucho más que el contenido. ¿Por qué? Porque son estudiantes de primer grado. Al ser estudiantes de primer grado, están en un proceso de madurez. Su cerebro está madurando. Están muy pequeños aún. Entonces, el contenido es más o menos similar, pero el proceso sí es diferente. Entonces yo diferencio más el proceso. El proyecto yo siento que en grupos de escuela media alta podrían diferenciar mucho más los proyectos. ¿Cómo se diferencian los proyectos? El proyecto final puede basarse en los intereses de los estudiantes. En este proceso habrá estudiantes que
estén en diferentes niveles de madurez en un mismo grupo, como ya lo he mencionado antes. En otro ejemplo personal, en los programas de IPC, que es el currículo internacional para la primaria, se espera que al final de cada unidad los estudiantes presenten su aprendizaje de alguna manera a sus compañeros y en ocasiones a los padres de familia. La unidad que trabajamos estaba relacionada con los hábitats. Los estudiantes deberían entender en qué consistía un hábitat, explicar las características y cómo los animales se modifican y las interacciones y cómo interactúan entre los organismos en un mismo hábitat, como esa interdependencia. Así que yo decidí diferenciar por interés. Entonces, en este caso, como el proyecto era de animales y a ellos les encantan los animales, entonces el estudiante escogería entre varias opciones que yo les daba un animal que ellos quisieran presentar y presentar su hábitat y toda la información que necesitaban sobre ese hábitat. La mayoría de estudiantes escogieron insectos que vivían en la escuela, como las hormigas, las arañas. Otros estudiantes escogieron tortugas que no vivían en la escuela, pero que teníamos en la escuela, o sea, teníamos mascotas en la escuela. Entonces tenían que observarlas, tenían que ir diariamente, conocer, cómo hacer una investigación de campo, ir y observar qué estaban haciendo los animalitos y hacer unas anotaciones para poder presentar las conclusiones finales. Obviamente yo les ayudé a cómo organizar sus ideas y cómo presentarlas, pero ellos investigaron, buscaron en libros, en la biblioteca, observaron, anotaron. Yo les servía como de guía, como de ayuda con las habilidades que quería que ellos mostraran, cómo hablar en público, cómo explicar los conceptos, cómo hacer carteleras. Entonces es una manera de diferenciar el producto. Es un ejemplo de diferenciación de proyectos o de productos. En este caso, cada grupo estaba conformado con estudiantes de diferentes niveles de madurez y perfil. Lo que tenían en común era el interés, lo que les gustaba a la hora de investigar. La madurez y el perfil, estos estudiantes se ayudaban entre sí. Los más maduros explicaban de manera más sencilla a los otros estudiantes. Diferenciar por interés ayuda mucho a la interacción entre estudiantes y también al compromiso de los mismos con el tema que les gusta. Para saber los intereses de los estudiantes, ya sabemos, podemos crear encuestas. En el manual van a ver algunas encuestas, pero esto también lo pueden hacer ustedes divinamente. Se van a ChatGPT y preguntan, haga una encuesta tal, y el ChatGPT le da la encuesta. ¿Qué hago? Luego de tener todo esto, de diferenciar, están los datos estadísticos. Hay algo que me parece supremamente importante y en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje y a los maestros y el respeto que los maestros tenemos o no tenemos, es que no sabemos hablar con datos. Pocos maestros hablamos con datos y datos estadísticos. No porque los estudiantes sean un número, porque no está bien, no son un número, pero sí tenemos que tener una idea de cómo está el aprendizaje, cómo vamos reuniendo y cómo vamos logrando este aprendizaje. Con la diferenciación, después de que se implementa, los maestros tienen como más libertad de empezar a recoger estos datos, de observar a los estudiantes y decir está comprometido, no está comprometido, y tener una estadística que puede presentar en cualquier momento a las directivas o a las personas que le pregunten algo. Recuerdo, eso es una experiencia, anécdota personal, cuando inicié mis estudios universitarios para ser maestra de preescolar. Yo soy licenciada en preescolar, tuve mi clase de estadística y en el momento no tenía ni la menor idea por qué tenía clase de estadísticas. No lo entendía. En mi opinión, esto no se conectaba con ninguno de los intereses y realmente no le puse atención. Pasé la materia raspando, como decimos en Colombia, o sea, casi que no la paso. Pero años más tarde me arrepentí de no haber prestado atención. A mi favor quiere decir que el maestro no tenía muy buena técnica para enseñar. Nunca me gustó la materia de estadística, no me gustó. Y hoy en día digo, ¿por qué no le puse más atención? Y me toca estudiarla ahora como mejor para entender y como para poder poner los datos. Obviamente muchos de nosotros calificamos los trabajos de los estudiantes, calificamos los exámenes, las presentaciones, los proyectos. Esa parte lo hacemos todo y estos son los datos que nos ayudan a informar a los padres de familia de cómo van los estudiantes en la asignatura. Pero ¿cuántos de nosotros usamos estos datos para mejorar e informar y reflexionar sobre nuestra planeación y planificación o planificación? Yo por lo menos no usé los datos por mucho tiempo para informar mi planificación. Simplemente pues ya seguía con lo que seguía, ¿no? Calificaba y siguiente tema. Pero no usaba rigurosamente los datos. De vez en cuando notaba que mis estudiantes estaban un poco más atrás. Y bueno, llamaba a los padres y les creaba una clase especial y les ayudaba en la escuela para que los niños y niñas para los niños y niñas cuando era posible, lo cual no era tan fácil, ya que el trabajo con niños de preescolar y de primaria es complejo y es muy agotador. No es tan sencillo ese
Entonces, por ejemplo, pedirles que se quedaran a una clase de refuerzo después de las clases no era sencillo, ni viable para mí y para ellos. Entonces sí que no me daba cuenta de que yo podía usar estos datos mejor. Luego cuando llego a los Estados Unidos a enseñar y me encuentro con que allí usan más la información para la planeación que para la calificación, como que cambia algo, ¿no? Un paradigma, digo yo, cambia algo. Algo que me pareció interesante, pero que no sabía cómo hacer. No tenía la menor idea. Cómo usar los datos, ni mucho menos cómo compararlos. Y es ahí cuando me recordé mi clase de estadística en la universidad y por qué no le presté atención. De verdad, lo pensé mucho cuando estaba en los Estados Unidos trabajando. Sería algunos ejemplos. Aquí les daré algunos ejemplos de cómo usar los datos para ilustrar la planificación en su clase. Primero, importantísimo, ¿qué quiero medir? Una habilidad, un aprendizaje, un contenido que quiero medir para poder empezar a medir. Entonces, por ejemplo, yo inicié de manera sencilla, muy sencilla, y los recomiendo siempre iniciar en la más simple posible. Yo inicié de manera sencilla en el programa de español como inmersión. Se pedía a los estudiantes que supieran cierto número de palabras para lograr mayor fluidez en la lectura. Esto es pura memoria, así se enseña. Y en Estados Unidos y el inglés hay mucha parte de memoria, se enseña memorizando las palabras en el inglés porque no siguen un formato específico y hay que memorizarlas como son. En español porque se estaba copiando el sistema del inglés. Entonces nos tocaba memorizar las palabras. Entonces, este era mi primera manera de medir. Entonces, lo que yo hacía era que ponía a los estudiantes a leer las palabras, a memorizarlas, a aprenderlas en contexto también y hacer otras actividades y luego las medía. Entonces les hacía una evaluación sencilla de que me dijeran las palabras y yo ahí contaba cuántas palabras sabía. Y así iba dándome cuenta en los estudiantes que se estaban quedando y las palabras que estaban quedándose también, que no entraban en esos cerebritos. Entonces ahí me empezaba yo a organizar para generar más actividades, para organizar ciertas palabras o cierto número de palabras para que los estudiantes lograran memorizarla y crear unos juegos interactivos o diferentes para que los estudiantes aprendieran estas palabras, especialmente las palabras más complejas. Bueno, luego les evaluamos la conciencia fonológica y entonces les hablábamos del abecedario, cuántas letras se sabe, cuáles sonidos se sabe y así, eso era lo que yo medía. Entonces, ¿yo qué hacía? Medíamos las mismas palabras, el mismo alfabeto, obviamente, 3 veces al año. Bueno, allá se tenía que evaluar más tiempo, pero pues no da tiempo para evaluar tanto. Y en este caso, con niños pequeños se evalúa uno por uno. No se hace una evaluación general, sino que uno por uno. Entonces yo evaluaba, digamos, 50 palabras, por ejemplo. Entonces esas 50 palabras las evaluaba al principio de año, por ahí un mes de empezar. Después a mitad de año volvía y las evaluaba y a final de año volvía y las evaluaba y mirábamos cómo íbamos creciendo. Y ahí veíamos un patrón y veíamos que algunos estudiantes iban aprendiendo más rápido que otros. Los que ya aprendían más rápido pues les dábamos palabras diferentes. Entonces era una manera de recolectar información y de usar la información para la planificación. Entonces recogíamos nuestros datos y lográbamos ver ciertos patrones, como si los estudiantes tenían la madurez para el aprendizaje, si tenían alguna dificultad de atención y si conocían el contenido. En estas evaluaciones podíamos observar los comportamientos del estudiante y podíamos hacer como un perfil inicial del estudiante. Entonces así se recogían los datos y ayudaba mucho para organizar la planificación. Estos datos luego los organizamos para la diferenciación. Entonces yo tenía estudiantes más maduros que otros, los estudiantes más maduros y que aprendían más rápido y que tenían un concepto un poco más claro, los ponía en un solo grupo. Y luego los estudiantes que usaban un poco más atrás o que estaban aprendiendo lentamente y estaban en otro grupo. ¿Por qué así? Porque de esta manera podía atender las necesidades de los estudiantes. Recuerde que esto no es individualizado, pero sí como por grupos pequeños. Entonces, cuando mis estudiantes estaban en grupos pequeños, por su nivel, por su madurez, entonces yo podía darles en la instrucción una instrucción clara y concisa de acuerdo al nivel o a la madurez en la que se encontraban, para que ellos me entendieran. Ahí yo estoy evaluando más el proceso que el contenido. Entonces ahí cuando yo ya conozco y ya evalué a los estudiantes y recogí los datos y
comparé, etcétera, ya puedo dividirlos en grupos y en estos grupos puedo dedicarme a enseñarles de la manera como ellos puedan aprender. Entonces yo modifico la instrucción para que para que estos estudiantes de este grupo entiendan lo que quiero. Entonces, si están en un proceso un poco más lento, más inmaduro, están en una etapa de aprendizaje concreto, voy a usar materiales concretos y voy a hacer actividades. A veces me parecía que los estudiantes que aprendían un poco más lento tenían actividades más divertidas, porque claro, como estaban en la etapa concreta, yo hacía actividades muy divertidas con ellos y usábamos muchos juegos para que ellos aprendieran el concepto o aprendieran la palabra o aprendieran el sonido. Entonces, al ser más divertidos, los otros estudiantes como que no me miraban como porque ellos están divertidos y nosotros no. Entonces me tocaba un poco modificar y hacer juegos similares para que todos sintieran que estaban divirtiéndose cuando se reunían conmigo, porque en el proceso de diferenciación hay un momento en que los que podemos, yo puedo encontrarme con mis grupos pequeños 3 veces a la semana, pero hay profes que no pueden por la cantidad de estudiantes. Entonces, en ese momento que se puede uno encontrar con los estudiantes, uno se sienta con ellos y uno hace una clase con ellos, con un grupo pequeño, con un grupo que está más o menos a un mismo nivel, a una misma madurez y les explica de la manera como ellos pueden entender. Ahí está la clave de la diferenciación, de dividirlos en grupos para poder enseñarles lo que ellos necesitan, en el momento que ellos necesitan y en el lenguaje que ellos pueden comprender. Eso es crucial en el momento de diferenciar. Entonces, cada maestro puede ¿Cómo recolectar esa información? Ya lo hemos dicho antes, observando. Yo recomiendo que cada maestro tenga unas convenciones para dividir a sus estudiantes en grupos y dar diferentes tareas a cada grupo para ayudarlos, guiarlos en su aprendizaje. Pero lo más importante es que el estudiante sepa que su trabajo es valioso, que conozca el objetivo y que entienda los criterios para lograr ese aprendizaje. No sé si que insisto que es el aprendizaje y no la calificación. Ya la calificación, como maestro, si su escuela usa rúbricas, pues la rúbrica tendrá un número. Hay número 1, 2, 3. Entonces es importante que esta rúbrica se refleje en la calificación. Pero si el estudiante aprendió, pues aprendió. Eso es importante. Ya más adelante les hablaré de este tema que es un poco controversial. Ciertas personas piensan que es injusto que un estudiante que aprende lento tenga la misma calificación que un estudiante que aprende rápido. Pero si vemos los esfuerzos y lo que el estudiante tiene que llegar de acuerdo con el proceso y el aprendizaje que está, pues no. Realmente es más bien equitativo. Con estos datos que ustedes tienen, si estamos evaluando constantemente a los estudiantes y ya los tenemos diferenciando y ya estamos empezando la diferenciación, estos datos pueden generarle a usted mucha información en el momento en que alguien venga y le pregunte, venga, ¿y usted cómo van sus estudiantes? Usted pueda sacar sus datos y decir, vamos así. Entonces, por ejemplo, hay opciones que se pueden usar como convenciones para evaluar sin que los estudiantes se estén dando cuenta que los estamos evaluando constantemente o los estamos observando constantemente. Por ejemplo, un asterisco puede significar que está familiarizándose con el tema. Un más puede significar que está entendiendo lo básico del tema. Una arroba puede significar que ya entiende y compara los eventos, o ya entiende y compara y hace una cosa más compleja. Esto ayuda a los maestros a recolectar información cuando están observando los pequeños grupos. Entonces, retomemos, porque yo creo que los estoy confundiendo un poco. Primero, después de que ya tengan los datos, usted divide a sus estudiantes de la manera que usted decida. Si los quiere dividir por hobby, por cosas que les gustan, o los quiere dividir por habilidad. Si los quiere dividir por hobby, le recomiendo diferenciar el producto o el proyecto final. Si los quiere dividir por habilidad, les recomiendo diferenciar el proceso, cómo se le enseña a este estudiante. Entonces, cuando usted ya los tiene agrupados por habilidad o por gustos, usted va a generar una serie de actividades, una serie de recursos para estos estudiantes, para que estos estudiantes tengan lo que necesitan para completar su proyecto o para aprender, en el caso de cuando se diferencia el proceso. Y a medida que está usted diferenciando el proceso, por ejemplo, teniendo a los estudiantes en grupos pequeños, haciendo cosas diferentes, lo que va a hacer usted es tener su lista de clase y está haciendo observaciones constantemente, ojalá con convenciones que los estudiantes no conozcan, para ver cómo va creciendo o no el estudiante.
si ve un progreso en el estudiante. Ya si no ve progreso, es bueno que se reúna con el estudiante y hablen del tema. Entonces, sigamos con lo siguiente. ¿Qué es importante al diferenciar? ¿Y quiénes pueden ser sus grandes aliados? Los padres de familia o los tutores. ¿Por qué es tan importante que los padres de familia, los tutores estén informados de la diferenciación? Porque los estudiantes y los padres de familia tienden a compararse y compararse puede generar incomodidad. Entonces, es importante hablar con los estudiantes y hablar con los padres de familia. Aquí hay 2 ejemplos que les voy a dar de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, con los padres de familia, obviamente en las reuniones de padres de familia. Todas las escuelas hacen reuniones de padre de familia, online o offline, y en muchas escuelas se hacen reuniones muy temprano en el año escolar para que los padres y estudiantes se familiaricen con los maestros. Esta es una gran oportunidad para contar a los padres sobre su manera de enseñar. Se les explica que las tareas serán un poco diferentes, que la clase se centrará en las necesidades de los estudiantes y que durante el año escolar se verán diferentes actividades. Es importante decir a los padres que el aprendizaje es lo más importante en la clase y que las calificaciones reflejarán esto. En el manual les pondré ejemplos de cartas para mandar a los padres de familia o para hablar con ellos. Otra forma de informar a los padres es crear artículos sobre la diferenciación. Hay muchos en la red que podrían iniciarse, que podrían ayudar o incluirse en una newsletter o en una información semanal que se le puede dar a los padres de familia. Con los estudiantes se van a dar cuenta ustedes que son los primeros que van a notar que las actividades son diferentes y que algunos de sus compañeros tal vez tengan tareas y ejercicios un poco más sencillos que los de ellos. Empezarán a atar cabos y empezarán a clasificarse ellos mismos con apelativos que podrían no ayudar al proceso. Entonces, hay que evitar que esto pase. Aclarar a la clase que lo más importante es el aprendizaje y poner ejemplos de vida diaria donde el esfuerzo de 2 personas no necesariamente tendrán el mismo resultado para los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si un estudiante que sabe sumar y tiene que practicar esto, se le da la tarea de 10 sumas y la resolverá fácil. Y ahí no hubo aprendizaje ni un esfuerzo, solo práctica. Si un estudiante que no sabe sumar se le dan esas mismas 10 sumas, tendrá una gran dificultad para realizarlas. Con los estudiantes es un poco más complejo porque ellos van a empezar a notar los ejercicios son diferentes. En mi caso yo no he visto, pero yo trabajo con niños pequeños, no he visto gran afectación. Los estudiantes no se ven tan estresados cuando se les da diferentes tareas, como que están más bien tranquilos y entienden que están en un nivel diferente, no se sienten tan agobiados. Con adolescentes no sé, nunca me ha pasado, no he trabajado con adolescentes. Entonces, ¿yo qué recomiendo para trabajar con los estudiantes sobre este proceso de diferencia y de ser diferentes y de tener diferentes tareas? Yo les recomiendo irse Thinking Routines, The Toolbox del Proyecto Cero de Harvard. Ellos tienen en la página web en español también muchas actividades que se llaman rutinas de pensamiento. La teoría detrás de eso es que el pensamiento tiene que ser una rutina. Es decir, que el pensamiento crítico es una rutina. Es algo que viene implícito en uno. Pero eso solo se logra si uno lo hace todos los días y lo practica todos los días, como cualquier otra rutina. Se llaman rutinas de pensamiento, Proyecto Cero de Harvard. Yo encontré aquí que se llama el juego de la soga, por ejemplo. El juego de la soga, entonces les damos 2 dilemas. El dilema 1, todos aprendemos de la misma manera y necesitamos expresar el aprendizaje de la misma manera. El dilema 2, todos aprendemos de manera diferente y a diferentes ritmos y debemos tener diferentes maneras de expresar el aprendizaje. Entonces, ¿cómo empieza el juego de la soga? Se llama el dilema de la justicia. Se presenta el dilema de la justicia, los que acabo de mencionar. Se identifican los factores que tiran de cada lado del dilema. Estos son los 2 lados del juego. El que dice que todos somos diferentes y aprendemos diferente y el que dice que todos somos iguales y aprendemos iguales. Se pide a 2 estudiantes que piensen en las razones que apoyen cada uno de los dilemas que ellos escogieron. Se le pide a los estudiantes que traten de pensar en las razones que apoyen el otro lado del dilema. Y se generan preguntas tipo, ¿qué tal si? Como por ejemplo, un estudio de caso. ¿Qué tal si tenemos un estudiante mudo? Es un ejemplo para el dilema. Entonces se explora esta discusión entre ellos. Y así vamos menguando y vamos haciéndoles entender que somos diferentes y que aprendemos diferente y que está bien. Entonces, ayuda mucho este juego de la soga. Lo encuentran en el Proyecto Cero de Harvard.
en la parte que dice rutinas de pensamiento. Si no está en español, lo buscan en Thinking Routines, pero las actividades están en inglés y en español. Entonces ahí está este juego de la soga, que les puede ayudar muchísimo. Entonces ahí explican el propósito de la rutina de pensamiento, cuándo utilizarse la rutina de pensamiento y cuáles son los puntos claves de la rutina de pensamiento. Yo escogí esta, pero usted puede ir a esta página web y escoger cualquier otra que les sirva para hacer que los estudiantes entiendan que todos aprenden diferente y no se sientan mal por estar en un grupo bueno. Esto es solo un ejemplo. En el siguiente capítulo vamos a hablar de lo que es la logística de implementar la diferenciación. Y yo voy a hablar especialmente de los grupos pequeños. ¿Por qué logística? Tenemos un grupo de personas al frente de nosotros y se van a mover en un espacio cerrado y tenemos que tener una serie de instrucciones y regulaciones para que esto sea tranquilo, para que sea un movimiento tranquilo, si es que hay movimiento, para que sea algo relajado, para que no haya estrés, para que se pueda generar un ambiente de interacción sana. En el siguiente capítulo vamos a hablar de esta logística para implementar la diferenciación. Nos estamos escuchando. Chao, chao. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta, con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.